Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Qué bien. Voy a invitar a que abra su Biblia en Lucas capítulo 8. Es una porción, una historia que creo que la gran mayoría conoce, alguna vez ha escuchado. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía en gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. La parábola del sembrador. Creo que todos en algún momento hemos escuchado esa parábola, ¿cierto? Es una historia sencilla, una parábola sencilla, una ilustración que hace el Señor. Y podríamos decir que más allá de ser una simple historia, es un diagnóstico muy profundo sobre una situación que nos concierne a todos. El problema no es la semilla, no es el sembrador, no es la técnica que utiliza el sembrador para sembrar la semilla. ¿Cuál creen ustedes que es el problema? El terreno, la tierra, el suelo. Y mis hermanos, esto no nos habla de otra cosa más que de nuestro corazón. Esta parábola es relatada por 3 de los 4 evangelistas. Marcos 4 está, en Mateo 13 y aquí en Lucas 8. Y justamente Jesús empieza o aparece esta historia cuando vemos en el relato bíblico que Jesús empieza a ser rechazado. Los religiosos lo cuestionan, su familia no entiende lo que él está diciendo, las multitudes lo siguen, pero tampoco entienden el mensaje que él está dando. Y así que uno diría, bueno, por eso empieza a hablar en parábolas. Uno diría, pues, como no lo entienden, entonces Jesús va a hacer una forma didáctica de que la gente lo entienda. Pero si leemos la historia en Marcos, no es así. No lo hace para que lo entiendan, lo hace para que el que tenga oídos para oír, oiga. Una frase que vemos que se repite y se repite constantemente en los evangelios: el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús está diciendo que no todos entienden porque simplemente no todos quieren ser transformados. No todos entienden el mensaje, mis hermanos, porque sencillamente no todos quieren ser transformados. Es una parábola que muestra la intención del evangelio, pero que también endurece el corazón a quienes no quieren abrirlo. También es importante porque es una parábola que tiene su propia interpretación, o sea, es una parábola que tiene la propia interpretación del autor. Jesús mismo seguido, ustedes ahí en el capítulo lo ven, Jesús les da la interpretación misma de la parábola. O sea, eso no pasa sino ahí. Y cuando usted lo ve, pues entiende por qué lo dice, porque él dice en Marcos 4:13, dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? Entonces yo creo que de ahí en adelante, por eso no hubo necesidad de explicar las parábolas, porque ¿quién después de eso pregunta qué significa? ¿Cierto? Porque para entender las otras había que entender esta. Esta es la parábola de las parábolas. Está diciendo cómo funciona el reino de los cielos. Está diciendo cómo la palabra transforma y cómo también es resistida por el corazón humano. Y podríamos decir así brevemente, mis hermanos, que en la interpretación vemos, ustedes la pueden ver ahí en sus Biblias, el versículo 11 empieza a decir que la semilla es la palabra de Dios, no es otra cosa. En la parábola está diciendo que la semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje del reino. Es pequeña, es poco visible a veces, pero tiene el poder de transformar el interior. La palabra no entra a la fuerza,
No entra ni a espada, ni a golpes, ni a gritos. Porque si vieron en la parábola, el sembrador no salió a enterrar la palabra, salió a sembrarla. Y si nos vamos al lenguaje bíblico, esa palabra sembrar está diciendo es de esparcir la semilla. El agricultor tenía una mochila acá y él tenía ahí llena de la semilla y él salía y hacía esto. Iba así por el camino, esparciendo la semilla al aire, buscando, esperando que cayera en tierra buena. Y el suelo, como decíamos ahorita, es el corazón humano. Entonces vemos que Jesús nos muestra 4 tipos de suelo, 4 corazones, 4 tipos de corazones. Conforme a esto, y quiero que lo veamos breve. El primero es junto al camino, versículo 12. Y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esto, mis hermanos, nos está hablando de un corazón cerrado. Cuando está hablando de ese tipo de suelo que es como al lado del camino, tendríamos que pensar en la ilustración. Yo sé que pocos aquí son de campo, o creo que muy pocos son agricultores, algunos sí han vivido en el campo, pero quizás no son agricultores. Pero cuando usted va quizás a esas veredas en las que hay cultivos y cosas, hay unos senderos, hay unos caminos. Eso no es que usted va al campo y se mete a caminar por cualquier parte. No puede porque daña la cosecha, daña las cosas. Entonces hay un camino que ya está hecho, ¿sí? Y entonces por ahí va el sembrador. Él va caminando y, como les digo, va esparciendo la semilla. ¿Saben por qué por ahí se puede caminar? Porque ya ha caminado mucha gente y la tierra ya está compacta, está seca, está dura, porque han caminado mucho por ahí. Y me parece hermoso que el Señor nos compare a esos que junto al camino son los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y se la quita de su corazón. Porque son los que llevan tanto tiempo en la iglesia, ya los han pisado tanto, ya han escuchado tantas cosas que están duros. Vienen, escuchan palabra del Señor y cuando van bajando las escalas, cruzan la reja, ya se les olvidó. Vino el diablo y con cualquier cosita que le diga, se llevó la bendición. Se llevó la palabra que usted había recibido. Por eso muchos de nosotros, mis hermanos, estamos aquí y es algo curioso. Estamos acá, escuchan la predicación y así, no es un chiste, no es una exageración. Allá en la puerta está Daniel, estoy yo, estamos dándole la mano, diciendo, hermanito, Dios le bendiga, y uno les pregunta, ¿qué le pareció la predicación? ¿Cuál fue el texto que usamos? y estuvieron media hora aquí. Cualquier cosa se las quitó. Esos son los que son como el terreno junto al camino. El segundo es el terreno pedregoso, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Esos son aquellos, mis hermanos, que tienen un corazón superficial, emocional, del momento. Se emocionan con Dios y dicen que están felices. Dicen, Señor, tú eres mi confianza, mi esperanza. Pum, les pasa algo. Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué a mí? No entiendo, Señor, ¿por qué? Y todo lo que habían escuchado del Señor se esfumó en un momentico. Viene la prueba y ahí mismo abandona. El tercer ejemplo que nos da, entre espinos, versículo 14. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y simplemente, mis hermanos, no llevan fruto. Está hablando de quienes tienen un corazón dividido, preocupado por el dinero, por el éxito, por la ansiedad, y Dios compite con esas prioridades. No tienen tiempo porque están tan ocupados sacando su universidad adelante,
Están tan preocupados, tan ocupados trabajando que no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para cultivar. Están preocupados en su comodidad. Llevan años así en la iglesia y simplemente han pasado años y siguen siendo los mismos. No llevan fruto. Y el cuarto, simplemente son la tierra buena. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es un corazón quebrantado, un corazón abierto, es un corazón obediente a lo que está recibiendo de parte del Señor a través de su palabra. Reciben esa palabra, la guardan y empiezan a dar fruto con perseverancia y con paciencia en sus vidas. Mis hermanos, con total sinceridad, usted es buena tierra. Ustedes son buena tierra. Y les aseguro que muchos estarán pensando, sí, yo soy buena tierra. Estoy aquí en la iglesia. Llevo años, estoy sirviendo en el ministerio tal y tal y tal y soy buena tierra. Pero mis hermanos, yo pensaría mejor eso. La parábola nos está diciendo simplemente que no somos tierra buena. Tenemos un corazón dividido entre espinos, tenemos un corazón pedregoso, tenemos un corazón seco, duro. Y es que verlo, mis hermanos, de esa forma resulta muy sencillo ver la parábola. Decir, ya somos tierra buena porque estoy aquí en la iglesia, porque llevo muchos años, porque ya me bauticé, porque estoy en el discipulado, y es más, ya estoy terminando el discipulado número 2, ya estoy esperando el tercero, y así. Y todo eso es importante y hace parte, obvio. Pero la invitación que nos hace la parábola, que Jesús nos enseña, nos muestra un significado mucho más profundo. Hay algo más. Nos está ubicando, mis hermanos, a simplemente pensar que todos somos tierra que necesita ser tratada. Lucas nos está presentando en este momento, como les decía, cuando las personas empiezan a rechazar a Jesús. Nos está diciendo que hay corazones que no están preparados para recibir la palabra. Significa, mis hermanos, que de cada 4 oyentes, 3 tienen una respuesta negativa a la palabra de Dios. Yo quiero contarles una historia de un libro que está aquí. Se llama El viajero del alba. Es una película, también se la pueden ver. Son 7 libros, las crónicas de Narnia. Déjenme darles un contexto porque como no les voy a contar toda la historia, tengo que hacerles un poquito de spoiler. Las crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Lewis, el escritor de esto, inventa una historia de fantasía en el cual está basada en un león llamado Aslan. Este león, mis hermanos, en palabras del autor, él quiso hacer un mundo ficticio, imaginario para niños, para adolescentes y jóvenes, para hablarles del Señor, y colocó a Jesús representado en el mundo de Narnia como un león llamado Aslan. De eso se tratan las crónicas. En esta oportunidad ellos están haciendo, hay unos niños que están haciendo un viaje en el viajero del alba, es un barco. El viajero del alba es un barco. Y resulta que uno de estos niños se llama Eustace. Eustace es un adolescente, tiene 14 años, el típico adolescente. Él es un chico más bien desinteresado por las personas. Todo le molesta, todo le choca. No se preocupa por nadie. Es de los que está aquí y si a ti te caen las llaves, él simplemente mira como quien dice, pues recójalas, pero no se va a echar a hacerte el favor. El típico adolescente. Y este joven que está así, resulta que cuando están en la travesía que están viviendo, van a una isla y hay un tesoro. Y él, en su ambición, toma un brazalete y se pone el brazalete, y este brazalete tiene una maldición y lo convierte en un dragón, en un horrible dragón, que es el dragón que ustedes ven ahí, representado pues. Y entonces lo que le quiero contar, quisiera que le presten mucha atención porque creo que nos ayudará a entender lo que voy a seguir hablando de esta parábola. Es que usted le va a contar a su primo Edmond cómo fue que dejó de ser un dragón. ¿Qué fue lo que pasó?
porque todos estaban asustados cuando lo vieron con alas volando, es un dragón y de una forma reconocen ya luego que es él, pero después lo ven ya otra vez siendo un muchacho. Cuéntanos cómo fue que llegaste a eso. Y eso es lo que quiero, presten la atención. Bueno, él se encuentra con un león y el león lo lleva y le dice que tiene que sumergirse en un estanque, en un agua. Y él ve el agua y dice, se ve chévere, se ve como bueno. Entonces ahí empieza el relato. El agua era totalmente transparente y pensé que si podía meterme allí adentro y bañarme, seguramente se aliviaría el dolor de mi pata. Pero el león me dijo que debía desvestirme primero. En realidad no sé si lo dijo en voz alta o no. Estaba a punto de responder que no podía desvestirme porque no llevaba ropas, cuando de repente se me ocurrió, claro, los dragones son una especie de reptil y como las serpientes pueden desprenderse de la piel. Claro, me dije, eso es el león. Así que empecé a rascarme las escamas y empezaron a caer por todas partes. Y a continuación arañé un poco más fuerte y en lugar de caer únicamente escamas, toda la piel empezó a despegarse limpiamente, como sucede después de una enfermedad o como si se tratara de un banano. Al cabo de minutos o dos, me deshice de toda aquella piel y pude contemplarla allí junto a mí, mostrando un aspecto repulsivo. Fue una sensación deliciosa. Entonces, inicié el descenso al pozo para tomar un baño, pero justo cuando iba a introducir los pies en el agua, bajé los ojos y descubrí que seguían siendo duros, seguían siendo ásperos, arrugados, llenos de escamas. Vaya, no pasó nada, me dije. Solo significa que tenía otro traje más pequeño debajo del anterior y tendré que quitármelo también. De modo que empecé otra vez a arañarme, a desgarrarme otra vez, y aquella otra piel también se desprendió sin problemas. Y salí de ella y la dejé allí tirada en el suelo junto a la otra y fui hacia el pozo para por fin bañarme. Bueno, pues ¿qué creen? Volvió a suceder lo mismo. Pensé, cielos, pero ¿de cuántas capas de piel tengo que desprenderme? Porque ansiaba meter los brazos en el agua. Así que volví a rascar por tercera vez y me deshice de una tercera piel, igual que había sucedido con las otras dos, y me la quité. Pero cuando me miré en el agua, supe que no había servido. Entonces el león dijo, pero no sé si lo dijo en voz alta, tendrás que permitirme que te desvista yo, le dijo el león. Me dan miedo sus garras, te lo aseguro, pero en aquellos momentos estaba tan desesperado que me acosté bien estirado sobre la lona para que lo hiciera. El primer desgarrón fue tan profundo que creí que había penetrado hasta el mismísimo corazón. Y cuando empezó a tirar de la piel para sacarla, sentí un dolor mayor del que nunca antes había sentido jamás. Lo único que me permitió ser capaz de soportarlo fue el placer de sentir cómo se desprendía aquella cosa. Ya saben, es como cuando te arrancas la costrica de las heridas. Duele horrores, pero es divertidísimo ver cómo se la quita uno. Y Edmond le dice, claro, sé exactamente lo que dices. Bueno, pues arrancó por completo aquella cosa espantosa, igual que pensaba que lo había hecho yo mismo las otras veces. Solo que entonces no había sentido daño. Y allí estaba sobre la hierba, aunque mucho más gruesa y oscura, con un aspecto más nudoso que las otras. Y allí estaba yo, suave, blandito, como un palo descortezado, y más pequeño que antes.
Entonces me sujetó, lo que no me gustó demasiado, ya que todo mi cuerpo resultaba muy delicado ahora que no tenía esa piel, y me arrojó al agua. Me escocí una barbaridad, pero fue solamente unos instantes. Después, eso resultó una sensación deliciosa, y en cuanto empecé a nadar y a chapotear, descubrí que el dolor del brazo había desaparecido. Y enseguida comprendí el motivo. Volví a ser un muchacho. Sin duda pensarías que estoy loco si te contara cómo me sentí al ver mis brazos. Ya sé que no tengo músculos, que son bastante fojos comparados con los de Caspian, pero me alegró tanto volver a ver mis brazos. Al cabo de un rato, el león me sacó y me vistió. ¿Te vistió? ¿Con sus garras?, preguntó Edmond. Bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien esa parte, pero lo hizo de un modo u otro. Con prendas nuevas, mira, son las mismas que llevo puestas ahora precisamente. Y luego, de repente, me encontré envuelto aquí, lo que me hace pensar que debe haber sido algún tipo de sueño. No, no era un sueño, respondió Edmund. ¿Y por qué no?, le dijo Eustas. Bueno, porque para empezar están las ropas y digamos que te han desdragonado. Es evidente que ya no eres un ladrón, un dragón. ¿Qué crees que fue entonces?, preguntó Eustas. Yo creo que te has encontrado con Aslan. Recuerden esa historia que les estoy contando de Eustas y no la pierdan, mis hermanos, porque esta parábola, esta enseñanza de Jesús nos está recordando al clamor de los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías 4:3 dice, así dice el Señor, harad para vosotros campo nuevo y no sembréis entre espinos. Oseas 10:12, Marce, planten buenas semillas, semillas de justicia, y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar el Señor, para que Él venga y haga llover sobre ustedes justicia. Mis hermanos, nuestro corazón necesita ser labrado. Y esto nos debería llevar a una pregunta. ¿Y por qué tenemos el corazón duro entonces? ¿Por qué tenemos nuestro corazón seco y duro? ¿Por qué necesita ser labrado? Yo quiero contarles dos cosas breves. La primera, esto se debe a la naturaleza caída. El ser humano no responde bien a la palabra de Dios sin la acción del Espíritu Santo. En Romanos 3, los versículos 11 al 12 dice, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque de Dios. Así que, mis hermanos, todos, sin excepción, hemos llegado con un corazón duro, seco, rocoso, lleno de espinas, y necesitamos ser labrados por el Señor. El segundo motivo es por descuido espiritual. Como creyentes, mis hermanos, podemos pasar años y dejar que nuestro terreno se vuelva pedregoso o se llene simplemente de espinos. Muchos creen que esta parábola está hablando sobre evangelismo. Muchos creen que nos está diciendo que es la justificación para cuando yo le comparto el evangelio a otra persona y esa persona no se quiere convertir. Entonces yo digo, es que es tierra mala. Es tierra mala, mano, no sigamos insistiendo ahí. Pero no nos está diciendo eso. No es una parábola para clasificar las personas. Es una parábola que nos lleva a pensar y a tomar una decisión. Jesús nos está diciendo, mira tu corazón. Decide qué tipo de tierra vas a hacer. Si ustedes ven, mis hermanos, Jesús no está diciendo que esas tierras, esos terrenos que recibieron la semilla son infértiles. Eso es lo que muchos creen, pero tendríamos que tener un poquito de conciencia de lo que es el campo, de lo que es la agricultura, y entenderíamos que no es así. La semilla cayó junto al camino, junto a las piedras, junto a los espinos. ¿Y qué pasó? La semilla de alguna forma sí empezó a crecer. La semilla hizo lo que tenía que hacer. Pero ¿saben qué es lo que significa eso? Si tuviéramos un poquito de conocimiento de agricultura, entenderíamos que un agricultor, antes de eso,
tendría que pasar con el rastrillo, a arar la tierra, precisamente para eso. Por si la tierra está dura, tiene que ararla, tiene que humedecerla. Si tiene piedras, con el rastrillo lo que está haciendo es precisamente eso, quitar las piedras. Si tiene espinos o alguna otra contaminación de lo que sea, otra hierba, para eso es el rastrillo, para eso lo está arando, para quitar eso. La parábola no nos está clasificando, está diciendo que ustedes, independiente de su terreno, que usted sea en este momento, usted necesita ser labrado por el Señor. Usted necesita que Él are para quitar la tierra dura, para quitar las piedras o para quitar los espinos. Eso nos está diciendo la parábola. El problema, mis hermanos, es cómo oímos. Y no es un problema auditivo, es un problema de cómo dejamos que esa palabra llegue a nuestro corazón. Y yo sé que muchos en sus vidas cotidianas saldrán de este lugar y escucharán cuánta predicación se les atraviese por internet, en el celular o lo que sea. El problema no es ese. El problema es si usted está escuchando esa palabra y la está poniendo en práctica, la está atesorando, la está reteniendo en su corazón. Ustedes y yo, mis hermanos, deberíamos esta mañana orar al Señor y decirle: Señor, no solamente quiero escucharte hablar, enséñame a oírte, Señor. Por eso, Lucas aquí, Jesús en el versículo 18 termina diciendo: miren pues cómo oís. Dios busca corazones que permitan ser labrados, porque está recordando el lamento del Antiguo Testamento. Jeremías 4:3, voy a darles unas citas breves. Jeremías 4:3, arad campo nuevo y no sembréis entre espinos. Deuteronomio 10:16, circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra. La historia del Antiguo Testamento es esa, mis hermanos, un pueblo que escuchaba la voz de Dios, pero era un pueblo de duro corazón, un corazón cerrado. Y hoy, mis hermanos, la historia sigue siendo la misma, un pueblo de duro corazón. Arar, mis hermanos, es decirle a Dios: rompe lo duro que hay en mi corazón, rompe lo duro que hay en mi vida, remueve lo oculto, hazme vulnerable, Señor, a tu palabra. Yo quisiera, mis hermanos, que ustedes recordaran por lo menos estas tres cosas de esta condición que nos muestra la parábola. La primera es que escuchar la palabra, recibir esa semilla del evangelio, nos tiene que llevar a una confrontación. Tiene que haber una confrontación con la palabra. Dejar no solamente que la Biblia nos informe, sino que nos incomode. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa confrontación con la palabra, mis hermanos, tiene que producir incomodidad, porque muestra las intenciones que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que desenmascarar nuestras prioridades, tiene que desenmascarar nuestra dureza de corazón, nuestro amor por los placeres antes que el reino de Dios. Mis hermanos, si ustedes han leído la palabra de Dios, si ustedes han venido a los cultos y han escuchado la palabra de Dios y no les ha incomodado, es quizás porque simplemente estamos escuchando como fariseos. No estamos permitiendo que la palabra de Dios nos confronte. La palabra de Dios nos tiene que confrontar. Esos que dicen: yo soy tierra buena, por eso les digo, piénselo muy bien, porque la palabra nos está llevando a reconocer que tenemos un corazón duro. Es un corazón que necesita ser labrado. Que por descuido, mis hermanos, cualquier terreno bueno vuelve y se llena de espinos. Cualquier terreno, por más bueno que sea, vuelve y cae en piedras. Vuelve y se seca.
necesita ser cultivado y tratado constantemente. Y eso es lo que hace la palabra en nosotros. Nosotros no venimos constantemente cada domingo, con los miércoles o cada vez que tenemos nuestro devocional simplemente para informarnos. Leemos, estudiamos la palabra de Dios para que are nuestro corazón, para que lo ablande, para que quite las piedras, para que quite los espinos. Les recuerdo que son los espinos, los placeres de la vida, las piedras, las dificultades que llegan constantemente a nosotros y que nos apartan del Señor. Necesitamos que eso nos quite, sea quitado de nosotros. Recuerden la historia de Eustaz. Eustaz, cuando el león le dice que puede bajar al agua, le dice tienes que desvestirte. Eustaz muy hábilmente primero empezó a aruñarse. Lo hizo 3 veces, se quitó 3 pieles. Y cada vez que lo hizo, dijo, no sirvió de nada. Y eso, mis hermanos, nos muestra cómo nosotros constantemente podemos incluso quitar de nosotros una capa de piel y creer que es suficiente. Incluso una tercera capa y va a seguir siendo insuficiente. Porque, mis hermanos, lo segundo es que nos tiene que llevar a un arrepentimiento sincero. En Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque, mis hermanos, los cambios exteriores no son suficientes. Necesitamos un cambio en nuestro interior, una transformación en nuestro corazón, un verdadero arrepentimiento, que no se trata simplemente de cambiar un poquito, sino de ser transformados completamente por el Señor. Confesar la dureza de nuestro corazón, los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Dios busca, mis hermanos, cristianos reformados no por fuera, sino por dentro, transformados desde su interior. Y lo tercero es que necesitamos una entrega al Espíritu Santo. Porque no se trata, mis hermanos, simplemente de arreglarnos a nosotros mismos, sino de rendirnos ante la obra del Señor. Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es precisamente lo que usted y yo necesitamos y es precisamente lo que vino a hacer Jesús. Recuerden la historia de Eustaz. Eustaz se quitó 3 pieles que tenía encima y aún así, si lo hubiese querido volver a hacer, quizás hubiese quitado una cuarta, una quinta y hubiese seguido siendo insuficiente. Él ya estaba cansado y dice, parece que no sirve de nada lo que estoy haciendo. Y en ese momento el león le dice, necesitas que yo te desvista. Mis hermanos, porque ustedes y yo, para quitar la dureza de nuestro corazón, necesitamos que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros. Necesitamos que sea la palabra de Dios la que are nuestro corazón y lo ablande. Por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. No podemos remover nuestras piedras. No podemos arrancar nuestros propios espinos sin ayuda. No podemos ablandar nuestro corazón a cuentas de golpes de voluntad. Solamente lo puede hacer el Señor para hacernos tierra fértil. Dame un nuevo corazón. Esta debería de ser, mis hermanos, nuestra oración. Cada mañana al levantarnos, al estudiar la palabra, deberíamos de decirle al Señor eso. Dame un nuevo corazón. Que tu palabra, Señor, esta mañana, que tu palabra en cada día, Señor, are la dureza, las piedras, los espinos que hay en nuestro corazón. Que mi corazón sea tierra fértil para que tu palabra crezca, para que lleve fruto, Señor. Estas 3 implicaciones que les cuento, mis hermanos, implican un discipulado, un caminar constantemente en oír la palabra y ser confrontados con ella. Oír la palabra y arrepentirnos sinceramente. Oír la palabra y entregarnos al Espíritu Santo. Quisiera preguntarles que usted piense ahí en su corazón, en el secreto.
¿Qué parte de su corazón está endurecida? ¿Qué parte de su vida aún está endurecida? Si es el orgullo, si es un pasado no sanado, si es simplemente una fe superficial, o si son los afanes que nos da este mundo. Mis hermanos, la semilla sigue esparciéndose. Y quiero terminar, que usted piense en cómo terminó Jesús esta enseñanza, versículo 18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Deberíamos, mis hermanos, reconocer por una buena vez que tenemos un corazón duro, superficial, lleno de espinos, seco, o por nuestra naturaleza caída, o simplemente por un descuido espiritual. La tierra buena, mis hermanos, también se llena de piedras y se llena de espinos. También se seca, necesita humedad, necesita ser tratada. Y el Señor nos está diciendo eso. Necesitan que yo los desvista. Necesita que yo quite la dureza de sus corazones. El Evangelio quiere hacer eso en nuestras vidas.